¿Qué tal, familia? ¿Cómo han estado? Espero que estén teniendo un día lleno de bendición y quería compartirles algo que Dios ha estado realmente ah, poniendo en mi corazón. De hecho, uno de los retos que tengo en este año es no solamente a nivel personal, sino comunicar a la gente que pueda la importancia de buscar nuestra identidad en Cristo. Hace 2 días atrás les compartía, les hacía la siguiente pregunta: si yo les hiciera la pregunta, ¿quién eres tú? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cómo tú estarías, definirías, qué me dirías acerca de ti? ¿Por qué les comento esto? ¿No? Estamos a escasos meses de que entremos a una nueva década, el año 2020, 2020, y según la Organización Mundial de la Salud, se cree que para ese año la segunda causa de enfermedad o incapacidad va a ser la depresión. Y eso lo deriva también a la segunda causa posible de muerte, va a ser enfermedades o consecuencias relacionadas con la depresión. Sea quizás cuestiones cardíacas del sistema cardíaco, que ha llevado un debilitamiento al sistema o suicidio. Sobredosis, mucho tiene que ver con eso, va a derivar a lo que es la depresión y parte de eso, miramos está incrementando cada vez más este fenómeno, no solamente en personas adultas, no solamente en personas mayores, sino en la juventud. Cada vez miramos jóvenes con más depresión y miren, yo no soy psicólogo, pero lo único que les puedo decir, eso a veces pasa, no lo voy a decir que en todos los casos, pero eso llega a veces a ocurrir cuando dejamos o removemos a Dios de la ecuación. Y cuando removemos a Dios de nuestra vida, de nuestra sociedad, uno trata de buscar su propia identidad, uno trata de buscar su propia forma de ser, su ideología. Es lo que ahorita muchos están siguiendo, ¿no? Y buscan tendencias de moda, tendencias sociales, qué es lo que es más popular, qué es lo que qué cosas me van a llevar a tener más aceptación. Y algo que meditaba un poquito y quisiera compartirles en el libro de Proverbios, capítulo 3, me llamaba mucho la atención cuando tenía un devocional. Menciona lo siguiente, y dice, empezando el versículo 5, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Estos 4 versículos realmente, quizás tú ya lo has escuchado varias veces, en escuela dominical, en predicaciones, pero lleva algo tan relevante a lo que es en nuestro mundo o nuestra problemática que tenemos, porque ahorita nuestra sociedad está llena de opiniones. Ya la gente no escucha consejos, sino quiere dar su opinión. A veces escucha comentarios no para conocer la opinión, sino para refutar el argumento. Entonces hemos creado no digo que hemos creado, se ha desarrollado más nuestra tendencia a ser personas que juzgamos fácilmente, a veces sin tener las evidencias. Y a veces podemos tener la verdad, pero nos importa más nuestra opinión que la verdad. Sea en cuestiones de vida, sea en cuestiones de salud, en tantas áreas que pudiéramos mencionar. Pero algo que me lleva, y eso es un problema que inició desde Adán y Eva. Cuando Dios pone a Adán y Eva en el huerto del Edén, Él
cuando empiezas tú a mirar el capítulo 2 y 3, para los que ya conocen la historia, él les da el huerto y le dicen, ¿sabes qué? Mira, todo esto es de ustedes, para que lo administren. De todo árbol pueden comer, menos de uno, el de la ciencia del bien y del mal. Cuando estaba haciendo una investigación un poquito acerca del árbol, de la ciencia del bien y del mal, y por qué decían, ¿por qué? O sea, ¿por qué decía, ciertamente el día que comas de ese árbol vas a morir? No es que murieron físicamente y quedaron fulminados y terminó la historia, ¿no? Y ya no, o sea, y ahí acabó la historia de Adán y Eva, no. Simplemente fue una separación de conocer la verdad y depender totalmente de Dios a uno tratar de vivir la vida por su propia cuenta. Y es lo que ahora en nuestra sociedad la gente trata de vivir, ¿no? Somos llaneros solitarios, queremos nuestra opinión, queremos nosotros elegir, opinamos en tantas cosas y ponemos tanto peso. Y cuando miramos aquí la palabra de Dios, que dice en Proverbios, ¿no? Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. ¿Por qué? Porque a veces podemos pensar una cosa en un instante, pero cuando empezamos información se nos empieza a dar, y podemos conocer que hay otras formas de poder resolver la situación. Nos damos cuenta que quizás nuestra primera intuición de hacer una cosa estaba equivocada, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una niña de 3 años, si yo le dijera y le presentara un problema de matemáticas y le dijera, mi hija, quiero que me sumes 2 más 2, ella no va a saber qué hacer porque no ha sido expuesta a eso. Entonces ella va a tratar de resolver las cosas a su manera. Pero cuando ya me siento yo, un maestro se sienta con ella y le empieza a explicar, ¿sabes qué? Mira, estos son los números, 1, 2, 3, le empieza a dar valor, le empieza a informar de verdades. Y ella empieza a entender, y ya cuando la expone a la importante de sumar, y mira, cuando sumas 2 más 2 son 4, ya la percepción, o cuando se enfrente a un problema similar, o sea, a ese mismo problema en el futuro, ya va a saber cómo resolverlo. Es en lo mismo que pasa en nuestra vida diaria. Cuando uno estaba antes sin conocer a Dios, sin estar expuestos en la palabra de Dios, uno trataba de resolver las situaciones como uno podía, porque no se nos habían dado la verdad. Pero juzgábamos según nuestras propias opiniones, juzgábamos y meditábamos, y a veces las cosas nos salían mal, nos frustrábamos. ¿Por qué? Porque estaba todo en base a lo que nosotros creíamos. Podíamos pensar que 2 más 2 eran 5 o 8, cuando en realidad la verdad es 2. Y Dios dice, ¿sabes qué? Es tan fácil el vivir esta vida y el propósito que yo te he dado. Todo está en la palabra de Dios. Si tú empiezas a escudriñar la palabra de Dios, esa es la verdad. Él te va a decir, no tienes ni siquiera a veces que quebrarte la cabeza de cómo resolver una situación, porque la misma palabra de Dios te va a dar la respuesta a cómo resolver cada problema de tu vida. Como le decíamos en el versículo 6 de Proverbios 3, dice, reconócelo en todos tus caminos, es decir, en cada área de tu vida, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu salud, en tu devocional, en cuestiones políticas, en lo que sea. Si tú reconoces a Dios primeramente, dice, Él va a empezar a allanar tus sendas. Pero cuando nosotros tratamos de hacer las cosas por nuestra cuenta, nosotros tratamos de opinar, y créeme, tanto en Estados Unidos como en México, recientemente las elecciones que se llevaron a cabo, generó un sinnúmero de reacciones de gentes, opiniones, aún hasta creyentes, juzgando unos a otros. Oye, tú siendo cristiano piensas esto, no, y tú siendo cristiano piensas esto. ¿Por qué? No es que un lado u otro fuera más cristiano que el otro, es que nuestra naturaleza, el querer juzgar y hacer las cosas a nuestra manera en vez de la manera de Dios, predominó más en ese momento, y relaciones terminaron, o fueron un poquito más distantes en algunos casos, y fuimos rápidos para juzgar.
Pero algo que yo quisiera comentarte, ¿no? Cuando leía un poquito en el diccionario de acerca del conocimiento del árbol, de la ciencia del bien y del mal, dice que el mayor conocimiento adquirido fue la capacidad moral. Los seres humanos comenzaron a juzgar sus hechos si eran buenos y malos, ¿no? Como al momento que Adán y Eva reconocieron, oye, en cuanto comieron, se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Quién les había dicho que estaban desnudos? ¿Quién les había dicho que estar desnudos era malo? ¿No? En ese momento. ¿Por qué? Porque ya fueron ellos expuestos al mal. Entonces, cuando ellos fueron expuestos al mal, no es que Dios quería a privarlos o quería limitarlos, ¿no? Como Satanás le decía, no, si ustedes conocen el bien y el mal, van a ser como dioses. El diseño de Dios era para que nosotros no conociéramos el mal, sino que viviéramos con Él eternamente, sin conocer mal, porque Dios es santo y en Él no hay mal. O sea, Dios dijo, aquí va a estar el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ustedes no tienen que conocer eso porque yo los diseñé para que viviéramos en unión. O sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo viviendo con el ser humano. Pero el momento que ustedes quisieron exponerse del mal, están ustedes abrazando otra naturaleza que que repela la naturaleza de Dios, porque Dios es santo. En Él no hay mal. Y se dieron cuenta que las consecuencias de sus actos, se dieron cuenta ellos de las consecuencias de sus actos. Es decir, se sintieron avergonzados y se escondieron de Dios. Cuando antes eran muy normal, y yo me imagino, ¿no? Cada vez que cuando Dios visitaba a Adán y Eva en el huerto del Edén, era algo placentero, era algo que anhelaban y todo eso, pero de repente cuando ellos se sintieron que estaban mal, que fueron ellos expuestos al mal, había algo que precisamente refutaba acercarse con Dios, porque Dios es santo. Y fue la cuestión de que el mal fue introducido en conocimiento, pero también en acción, porque desobedecieron a Dios. Por lo tanto, ellos no se sintieron dignos de estar conectados con Dios en ese momento. Ese acto de desobediencia abrió los ojos de Adán y Eva al mal. Y desde entonces, ese es nuestro dilema. El dilema de todo ser humano es tratar de siempre nosotros estar juzgamos a nuestros hermanos, juzgamos a veces a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, en vez de amarlos como debiera de ser, como dice la palabra de Dios. Somos muy rápidos, ¿no? Y a veces juzgamos al hermano, no es porque seamos santos, sino, como ustedes ya conocen la frase, es porque peca de diferente manera como nosotros pecamos. Dijimos, no, es que yo peco de esta manera, no está tan mal, pero al fin de cuentas pecado es pecado, y lo único que necesitamos nosotros es estar conectados al Padre. Pero lamentablemente nosotros siempre estamos nosotros queriendo asumir el razonamiento de Dios, cuando Jesús iba a ascender al Padre, le dijeron a los discípulos, oye, pues, o sea, ¿qué va a pasar? Y Jesús les decía, ¿sabes qué? No se preocupen, no los voy a dejar solos. Yo me tengo que ir, pero voy a enviarles al Consolador, que los guiará a toda verdad y a toda justicia. No es la justicia que tú quieres. No es la justicia de Pedro cuando quiso defender a Jesús en el huerto del Edén y le cortó la oreja al asistente ¿cómo se llama? De los fariseos. No la justicia que, por ejemplo, llevó a Saúl querer sacrificar y bueyes, en cierta manera, cuando Dios le dijo, mata todo animal, y él dijo, ¿sabes qué? Voy a dejar mi mejor ganado. Y cuando el profeta llegó y le dice, oye, ¿qué es eso que escucho? Oh, es que agarré los mejores, el mejor ganado para el sacrificio de Dios, cuando Dios no le había dicho eso. Dios le dijo, quiero que mates todo eso. No era porque Dios era malo y que querían que todos murieran. Dios estaba probando la obediencia, la capacidad de obedecer, porque ese ha sido el problema desde un principio. Cuando desobedecemos a Dios, y eso va en contra de la naturaleza de Dios y de su reino. Dios quiere que seamos obedientes. ¿Qué significa? ¿Que somos ciegos, esclavos de Dios? Pues mira, no es que Dios quiera controlarnos. Él quiere
purificarnos. Y para podernos purificar tenemos que seguir el formato que Él nos diseñó. Yo, por ejemplo, te pudiera decir, aquí estoy en un auto. En este auto tengo una cierta velocidad que puede llevar a este auto más. Entonces, tiene un libro, una guía de instrucciones, el cual yo debo dar mantenimiento, cómo lo debo de manejar. Pero si empiezo a abusar del auto, si empiezo a llevarlo quizás, ¿sabes qué? A meterle más carga de la que debe llevar. Quizás llevarlos a lugares que no está diseñado este auto, ¿no? Que es un compacto sedán. Y trato de ir a un lugar todoterreno. El carro se me va a quedar atascado. Se va a llevar. ¿Por qué? Porque estoy dando un uso para el cual no fue diseñado, y el ser humano fue diseñado para estar conectado con el Padre. Y estar conectado con el Padre significa que no debemos nosotros abrazar el mal. Ahora, que somos pecadores, definitivamente está esa naturaleza, pero Dios y su Santo Espíritu, ellos son los que nos guían a toda verdad y a toda justicia. Y cuando nosotros nos empezamos a empapar de la palabra de Dios, cuando empezamos nosotros a escudriñar, ya nuestra mentalidad no va a ser lo que yo opino. No, porque ahorita muy dado es, ¿qué opinan acerca de esto? ¿Qué opinan acerca de esto otro? ¿Sabes qué? Hay que seguir la palabra de Dios. No porque tengamos que creer a Dios a ciegas, es porque le creo. Y porque lo que Él tiene es algo mejor para mí. ¿Tú crees que José, que Dios le había dado 2 sueños? Y andaba él, y él se aferró a esos sueños después de que él fue traicionado y vendido por sus hermanos como esclavos, traicionado y calumniado injustamente por la esposa de Potifar, olvidado por el copero del rey. ¿Tú crees que él, en cierta manera, desistió de sus sueños? No, él siguió, él sabía el propósito. Él, aún estando con Potifar, todo lo que hacía, lo hacía con excelencia. ¿Por qué? Porque no era acerca de su opinión que se estaba bien o mal. Él no entró en una depresión profunda. Él dijo, ¿sabes qué? Yo tengo un propósito de vida. Y no importa las circunstancias, confío más en el propósito divino de Dios para mí, antes que lo que está en las circunstancias alrededor. Y miramos que esa escuela dura que José vivió, le ayudó para escalarlo al siguiente nivel. Tenía la visión, le faltaba la experiencia. Y a veces Dios nos va a pasar por experiencias. Y recordemos, lo que aparentemente para nosotros pareciera una maldición de Dios, para Él todo lo usa para bien. Pablo escribió gran parte de sus cartas, de sus epístolas en la cárcel. Tú dirías, oyes, pues, ¿cómo que desde la cárcel, hablando acerca de libertad en Cristo, de vivir con Él, estar disfrutando de las bendiciones eternas, que la gracia de Dios? Óyeme, tú dirías, es ilógico. ¿Cómo una persona que está presa va a estar hablando de todo lo contrario? ¿Por qué? Porque él no medía su situación en base a las circunstancias físicas, sino en su estado espiritual. Él está viviendo una vida, empezaba a vivir la eternidad y la disfrutaba él. Y él podía escribir esas cartas donde demostraba eso es el amor con la gente. Y tenía gente, y él sabía que, ¿sabes qué? Mientras tenía latido, tenía este ritmo cardíaco, sabía que había un Timoteo que lo necesitaba, que necesitaba de sus consejos. Sabía que había una iglesia en Tesalónica que necesitaba de sus consejos. Sabía que había una iglesia que los colosenses necesitaban ellos de su, ¿cómo se llama? De su aliento. Y cuando empezamos a entender todo eso, dijimos, ¿sabes qué, mi Dios? No importa lo que pase. Señor, tú tienes un propósito para mi vida y desde ahora en adelante yo quiero estar escudriñando. Yo quiero ser parte del propósito divino que tú tienes para mi vida. En vez de estar yo recayendo en mi propia prudencia, en vez de estar yo poniendo mis opiniones, quiero empezar a hablar verdad y decir, ¿sabes qué? Es tiempo que empecemos a hablar verdad. Quizás a veces vas a ser juzgado, definitivamente vas a ser juzgado. No por expresar tu opinión, sino por hablar la verdad, por compartir el evangelio. Y recordemos, sí debemos de amonestarnos unos a otros en amor, definitivamente. Pero lo más importante es que nosotros estemos siempre apegados. ¿Por qué? Porque ese es nuestro dilema hasta el día de hoy. Si vamos a comer del árbol de la vida, Jesucristo y su palabra,
o de nuestra propia opinión, de los chismes, de los argumentos, de las opiniones del vecino, de lo que hay en las noticias, la ciencia del bien y del mal. Déjame decirte que es muy desgastante, muy desgastante estar buscando las opiniones de las demás personas. Y a veces nosotros medimos y juzgamos y nos frustramos, pero es tiempo de que revertamos ese problema que existe en nuestras vidas, de buscar la aceptación y buscar juzgar a las personas o compararnos unos a otros y decir, ¿sabes qué? O sea, no tengo yo que compararme por mi cuenta cuando puedo caminar con Dios, bajo la guianza de su Santo Espíritu, con la redención y el pacto que Jesús selló en la cruz del Calvario. Dios te bendiga y espero que este video sea de bendición para tu vida. Y no te olvides, este año dedica a hablar más verdad, a hablar más vida. Dios te bendiga.